Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a este estudio bíblico de miércoles por la noche. Hoy tenemos el primer día de abril. Estamos iniciando el mes de abril en este 2020 de una manera bien diferente a como estamos acostumbrados. Pero les damos la bienvenida a todos los que son de casa y a toda la congregación, hermanos de Iglesia Shaddai. Les bendecimos, estamos orando por todos ustedes y también a todos los que nos sintonizan a través de las redes sociales. Queremos darles un saludo especial a los que nos están sintonizando, que no son parte de nuestra congregación. Queremos agradecerles sus saludos, sus sintonías. Hemos recibido saludos desde España, Canadá, México, Honduras, El Salvador, Colombia, Brasil y Chile. Así que les mandamos muchos saludos y les bendecimos en esta tarde. Vamos a tener un pequeño estudio el día de hoy en el Evangelio de San Juan. Así que yo le invito por favor a que me acompañe en su Biblia en San Juan capítulo 1 y vamos a estar hablando acerca de cómo nosotros debemos de manejar nuestra relación con Dios, cómo debe ser nuestra relación con Dios. Entonces, San Juan capítulo 1 y versículos del 5 en adelante nos explica primeramente cuál es la naturaleza de Dios y cómo Dios espera que podamos convivir con Él. Primero, ¿verdad? Cosas bien importantes que debemos de tomar en cuenta. Para poder tener una buena relación con Dios, debemos tener una constancia y una disciplina de oración. La oración es hablar con Dios, pero también tenemos que tener una disciplina de leer y estudiar su palabra, que son dos cosas muy diferentes. Leer la palabra es únicamente recitarla, pero meditar y estudiar la palabra es, ¿verdad?, ir a lo más profundo de lo que el contenido de esa palabra nos quiere dar a entender. Entonces, para poder nosotros entender cómo funciona Dios y cómo debemos de funcionar nosotros para poder convivir con Él, vamos a leer este texto, San Juan capítulo 1 y versículo 5 en adelante. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Y dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10 y el último que vamos a estar leyendo en este capítulo. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Como les dijimos al inicio, parte importante de que nosotros podamos leer la Biblia es a través de la lectura nosotros empezamos a conocer cuál es la naturaleza de Dios. Primero nos está diciendo aquí que Dios en su esencia es luz. Y la luz es lo que contrarresta las tinieblas. De verdad, los científicos han descubierto que la luz es algo que se puede cuantificar, medir y es un elemento, mientras que las tinieblas es únicamente la ausencia de la luz. Entonces, cuando empezamos a ver la luz, podemos ver que cuando la luz se refleja en algo, no hay nada que se pueda esconder de ella. Y cuando nosotros entramos en una relación con un Dios que es completamente luz, toda tiniebla que pueda haber en nuestros corazones o mente es completamente expuesta delante de nosotros. Y la palabra de Dios también viene a ser para nosotros sus hijos como lumbrera a nuestro camino y como lámpara a nuestros pies. Entonces vemos que la luz de Dios se refleja no solamente a través de la naturaleza de Él, pero a través de la palabra que Él nos ha dejado para que podamos conocerle. En la Biblia nosotros encontramos cuáles son los pensamientos de Dios hacia nosotros, cuáles son sus planes, sus propósitos para nosotros, pero también encontramos cuál es la manera que Dios quiere que cada uno de nosotros vivamos. Encontramos primeramente el plan original de Dios para el hombre, cuando crea a Adán y a Eva en el huerto del Edén, en el paraíso, y les dice que los creó para ser imagen y semejanza de Dios. O sea, los creó para señorear por sobre toda la creación, pero a la misma vez para que pudiese demostrar la naturaleza bondadosa de nuestro Señor. Entonces,
a través del pecado hemos venido viendo que hemos perdido la noción de cuál es la verdad, la manera original para la que Dios nos creó. Tanto así que en el día de hoy podemos ver que hay personas que tienen muchos problemas de identidad, muchos problemas de saber cuál es el lugar que les corresponde en esta vida, para qué fueron hechos, para qué fueron creados, para qué están en este mundo y no saben en realidad cómo darle rumbo a la vida que ellos llevan. Pero cuando venimos a la palabra de Dios, somos expuestos, ¿verdad?, a conocer una naturaleza única y diferente que Dios nos da y nos revela a nosotros, que somos sus hijos y hemos recibido su Espíritu Santo. Primero nos dice, este es el mensaje que hemos oído de él, versículo 5, y os anunciamos. Este fue el mandato que nuestro Señor Jesucristo les dejó a sus discípulos. Si usted va al final del libro del Evangelio de Mateo, capítulo 28, nuestro Señor les dice que enseñen a las personas, los discipulen y les enseñen todo lo que Él les ha enseñado también a ellos. Y ahí podemos ver que aquí los discípulos están cumpliendo parte de esa encomendanza que nuestro Señor les dio antes de ascender a los cielos. Y primero les dice el apóstol Juan acá, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Cuando analizamos que no puede haber ninguna maldad, no puede haber ningún tipo de cosas ocultas o tenebrosas en la naturaleza de Dios, nos damos cuenta que muchas de las veces el concepto que muchas personas tienen de Dios es el concepto erróneo. Cuando analizamos lo que la Biblia nos dice acerca de nuestro Padre Celestial, nos damos cuenta que tenemos un Dios que, aparte de ser bondadoso, misericordioso y de ser amoroso para con sus hijos y su creación, también es un Dios justo. Entonces, la naturaleza justa de Dios no puede ignorar la maldad o las tinieblas que existan en este mundo o muchas de las veces en nosotros. Pero, ¿qué hizo Dios al respecto? Nuestro Señor Jesús primeramente, nuestro Dios Padre primeramente, ¿verdad?, encomendó la naturaleza carnal de nuestro Señor Jesucristo para que fuese el pago para el perdón de todos nuestros pecados y fuese, ¿verdad?, el medio por el cual nosotros pudiésemos alcanzar la restauración, el perdón de nuestros pecados. Pero ¿restauración a qué se preguntará? Restauración a que volvamos a ser tal y como Él diseñó que fuésemos desde el inicio. Cuando una persona viene a los pies de Jesús y le entrega su vida, inicia un proceso de transformación y de cambio. Y esto es cuando en realidad le hemos rendido nuestro todo al Señor. ¿Y qué significa esto? Que nosotros venimos delante de Él y deponemos absolutamente todos nuestros deseos, todos nuestros impulsos, todas aquellas cosas que nos llevan a caer en tentación y en pecado. Y dejamos que en el trono de nuestro corazón se siente únicamente Dios. Ahí es cuando nosotros podemos empezar a ver la obra redentora en nosotros. Pero si usted sigue sentado en el trono de su corazón y no le ha dado a Jesús el lugar que Él se merece en su vida, no va a experimentar nunca ese cambio. Entonces, cuando vemos que en Dios no pueden haber tinieblas, tenemos que darnos cuenta de algo. ¿Qué tipo de reinado está sobre nuestras vidas? ¿Qué es lo que más se está manifestando en nosotros? ¿Qué es lo que nosotros damos a conocer a las demás personas alrededor nuestro? ¿Qué concepto tienen ellos de nosotros? ¿Tendrán un concepto que refleje a Dios o tendrán un concepto que hace completamente lo opuesto? Refleja quizá egoísmo, envidias, falta de madurez, todo lo que no tiene que reflejar el fruto del Espíritu en nosotros. Entonces ahí podemos ver qué tipo de reinado está ejerciendo, ¿verdad?, señorío sobre nosotros. Si nos damos cuenta que en nosotros no está viendo las cosas suficientemente buenas, tenemos que analizar la manera en que estamos viviendo y qué tipo de relación estamos teniendo con nuestro Señor y Salvador. Entonces dice el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él, como hoy en día muchas personas dicen, yo soy cristiano, yo soy creyente, yo soy un hijo de Dios. Es fácil poder decir todas esas cosas, pero muchas de las veces las acciones que nosotros tomamos hablan mucho más fuerte que las palabras que salen de nuestra boca. Entonces tenemos que analizar qué está viendo nosotros las personas. Y dice más adelante, y andamos en tinieblas, mentimos
y no practicamos la verdad. Entonces, si decimos nosotros profesar nuestra fe, seguir a un Cristo que es Salvador y obedecer a un Dios que es puro, santo y luz, tenemos también que en nuestras vidas reflejar todo eso. Y eso, mi hermano, no es para que usted pueda agradar a todo el mundo alrededor de usted. El motivo principal por el cual Dios quiere que nosotros empecemos a hacer luz en este mundo no es para que usted le caiga bien a todos sus vecinos o a todo el mundo en su trabajo o en la escuela donde usted va a estudiar. Pero el motivo principal es para que nosotros podamos agradar con lo que hacemos a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Si decimos estar en comunión con Él, hermanos, se tiene que demostrar con nuestras acciones. Lo que pensamos, lo que hablamos, lo que decimos, lo que hacemos debe reflejar a Jesucristo. Recuerden la parábola de aquel hombre que fue asaltado y fue dejado por muerto. Y en el camino a la ciudad empezaron a pasar un montón de religiosos que al verlo tirado, muchos no se detuvieron diciendo, tengo que ir a cumplir con mis obligaciones en la iglesia. Y hoy en día vivimos muchos como esa parábola del buen samaritano, diciendo, no puedo hacer el bien porque soy tan ocupado en mi iglesia, porque tengo cargos ministeriales, porque tengo estas responsabilidades y tengo que estar, y no me puedo detener a ayudar a esa señora ancianita que se le ponchó la llanta. No puedo detenerme a ayudar a esta persona, ¿verdad? Que está caminando, quizás se quedó sin gasolina, o esta otra persona que necesita, qué sé yo, cualquier cosa que nosotros podamos atenderlos y echarles la mano y ser de bendición para sus vidas. Y muchas de las veces nos encontramos así. Tenemos que ser luz. No podemos quedarnos únicamente diciendo que somos hijos de un Dios y que le obedecemos y le seguimos si no cumplimos, ¿verdad?, con los mismos estándares con los que nuestro Señor Jesucristo vivió. La Biblia nos habla de un Jesucristo que caminaba kilómetros, que iba a buscar a los necesitados, no importa la distancia que estuviesen. Él, no importa si había caminado toda la mañana y toda la tarde y se llegaba en la noche y a él le traían enfermos o personas endemoniadas o gente que necesitaba, ¿verdad?, un milagro, él seguía orando por ellos. Dice que en una ocasión nuestro Señor Jesús estaba en una casa donde lo recibieron y la gente, al darse cuenta que él estaba ahí, empezó a aglomerar el lugar y era tanto que las personas estaban esperando hasta afuera de la casa y estaban tratando de ver a Jesús por las ventanas, por la puerta principal. Y había un paralítico que tenía unos amigos y dice que era tanta la necesidad y la fe en el corazón de ellos de ver a Jesús y recibir el milagro que sus amigos lo subieron por el techo y empezaron a desarmar el techo para que Jesucristo lo pudiese sanar y recibieron su milagro. Entonces vemos que aún ahí Jesucristo estuvo dispuesto a sanar a pesar de él haber recorrido tanto camino como lo hizo. Dice más adelante el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Una de las cosas que nosotros podemos ver reflejado en las personas que obedecen al Señor y que le han entregado su vida es aquella promesa que nos narra también Él en su palabra, donde dice, si estamos en paz para con Dios y en comunión para con Él, aún a nuestros enemigos hará estar en paz para con nosotros. Entonces, una persona que vive con problemas, con fulano, con sultano, aquí en su trabajo, en su familia, en todos lados, no puede ser una persona que esté reflejando el amor de Dios. Tiene que haber en nosotros el deseo de querer solucionar, de querer arreglar las situaciones, ¿verdad? Y si ya nosotros no podemos hacer nada más por nuestro esfuerzo, que no haya ningún tipo de rencor en nuestro corazón ni ningún tipo de odio hacia las demás personas. Porque si nuestro Señor Jesucristo no pudo, ¿verdad?, caerle bien a todo el mundo en su época, siendo Él Dios, Rey, Salvador y que vino a morir por los más necesitados, ¿cómo nosotros vamos a caerle bien a todas las personas, verdad? Pero en lo que a nosotros corresponde, debemos de procurar ser pacificadores. La Biblia nos dice en el mensaje de las bienaventuranzas, bienaventurados los pacificadores, porque estos serán llamados hijos de Dios. Entonces, si usted tiene alguna situación con cierta persona, procure en cuanto a usted pueda tratar de solucionar los problemas. Aquí nos dice más adelante, tenemos comunión unos con otros. Y más adelante, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Estar en comunión significa que caminemos bien y caminemos juntos.
No podemos estar en comunión con Dios si somos de esos hermanitos que todo el mundo nos cae mal en la iglesia. Ya viste al pastor, ya viste a la hermana Sutana, cómo se le ocurre pintarse el color de pelo de esa manera, ¿verdad? Y empezamos a criticar a todo el mundo y nunca estamos bien con nadie porque nunca nadie alcanza a llegar a nuestros estándares. Y el problema mayor que tenemos con estas situaciones a veces en las personas es que ni siquiera ellos mismos están en paz para con ellos. Cuando usted vive una vida de decepción, una vida de mentira, una vida donde usted está engañándose a usted mismo, nunca va a vivir satisfecho ni va a vivir pleno en su vida. Por eso la Biblia nos dice que debemos nosotros, si estamos en comunión con un Dios que es luz, dejar que esa luz empiece a alumbrar nuestros corazones y nuestra mente y a señalar todo aquello que necesita ser transformado y cambiado. Mire lo que nos dice más adelante en el versículo 7. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Una cosa muy importante. Porque muchas de las personas están esperando venir perfectos, puros, sin tacha y sin mancha delante de Dios. Y la mayor excusa que hemos escuchado de muchos es decir que en la condición en la que están, ellos no pueden llegar a Dios. Y ¿sabe qué, mi hermano? Tenemos un Cristo que nos amó de tal manera que Él vino dispuesto a morir por nosotros, reconociendo que somos pecadores, que somos indignos, inmerecedores de la obra que Él hizo para con nosotros. Pero lo más importante que debemos nosotros es conocer cuál fue su plan y su propósito. Él no vino a salvar a los perfectos. Él no vino a salvar a aquellos que no necesitaban un Salvador, que ya se habían ganado el cielo por ellos mismos. Él vino a rescatarnos de nuestra inmundicia, de nuestro pecado, de la culpa que nosotros llevamos, de la condenación que nosotros merecíamos, y vino a tomar el lugar nuestro para Él echar toda esa culpabilidad en Él mismo y perdonarnos de todos nuestros pecados. Dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No podemos vivir una vida de negación pensando que de la manera que estamos viviendo todo irá bien, que no necesitamos a Dios, que no necesitamos de su ayuda, que no necesitamos de su guianza, ni de su perdón, ni de su presencia en nosotros, porque nosotros podemos y conocemos todas las cosas y somos lo suficientemente maduros y lo suficientemente grandes para poder resolver nuestros problemas por nosotros mismos. Pero ¿sabe qué? Tiempos como estos, de esta pandemia, de este tiempo donde somos recordados que hay cosas que están fuera de nuestro control, son necesarios para que nuestro orgullo, para que nuestra necedad sea quebrantada y podamos venir humillados delante de Dios. Humillados no significa que Dios nos humilla de una manera para ponernos en vergüenza, sino humillados significa que vengamos delante de Dios voluntariamente, nosotros rindiéndole todo lo que somos y todo lo que tenemos. Y cuando hacemos eso, entonces podemos ahora hacer a Dios y a Jesucristo Señor de nuestras vidas. Entonces dice, nos engañamos a nosotros mismos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es bien importante poder nosotros reconocer que si pensamos que vivimos una vida perfecta y todos los demás no la viven y andamos señalando, tenemos que reconocer que algo está muy mal en nosotros. ¿Sabe qué? Dios no nos llamó a nosotros a resolver los problemas de todo el mundo, pero nos llamó a nosotros a resolver primeramente aquellos problemas que pueden afectar nuestra salvación. Claro que tenemos que tener compasión, que tenemos que ser dadivosos, que tenemos que bendecir a los demás con lo que tenemos, con las mismas bendiciones que Dios nos da en sobreabundancia, porque Dios no nos bendice con lo justo solo para con nosotros. Dice la Biblia en el libro de Malaquías que nos bendice y abre las ventanas de los cielos sobre nosotros y derrama bendiciones hasta que sobren y abunden. Y esa sobreabundancia no solamente es para nuestro deleite, cumplir caprichos y cumplir gustos que tenemos personales, pero es también para que podamos bendecir a los demás y ser luz. Pero nos dice también que nosotros debemos de enfocarnos en resolver nuestros problemas. ¿Sabe por qué? Porque la relación que tenemos con nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, debe de ser una relación personal.
Claro que es importante orar unos por otros, que tengamos padres que oren por nosotros, que nosotros como hijos oremos por nuestros padres, pero ninguna oración de una persona ajena a la nuestra va a alcanzar el perdón de nuestros pecados. Nuestros padres pueden orar para que nosotros como hijos nos acerquemos a Dios y andamos alejados, o nosotros como hijos podemos orar por nuestros padres para que Dios tenga misericordia de ellos y revelarles su gracia y su amor y su favor. Pero ninguna oración que hagamos por otra persona va a llegar a que esa persona alcance su propia salvación. Esa tiene que ser una decisión personal. Tiene que ser una decisión que nazca de adentro. Yo no soy mucho de aquellos que comparten el tener a los sugieres diciéndole a las personas alrededor, venga, venga, reciba a Cristo, jalándolo del brazo, levantándolo de la silla, haciéndole una llave, ¿verdad? Forzándolo a que pase hacia adelante para que vaya a recibir a Cristo. Porque si en el corazón de esa persona no hay una decisión real, genuina y sincera, consciente de darle su todo a Jesús, esa persona no va a tener una transformación. ¿Por qué debemos de orar entonces? Debemos de orar para que su gracia y su favor nos iluminen a estar dispuestos siempre y nos dé el dominio propio para que cada uno de nosotros podamos tomar esa decisión personalmente y podamos todos los días buscar de Él. Y nos dice el versículo 9 algo muy lindo y muy hermoso y nos habla en cuanto al propósito de Dios al venir a esta tierra a ser sacrificado por cada uno de nosotros. Dice, si confesamos nuestros pecados. No está diciendo si usted ora por toda su familia, como dijimos antes, bien importante, pero está diciendo que aquí hay hemos llegado a la realización de que dentro de nosotros hay cosas que necesitan ser cambiadas y transformadas. Yo le puedo decir, hermanos, no todos somos achacados o atacados por la misma tentación. Para muchos quizás será el alcohol, para otros la pornografía, para otros las apuestas, para otros, qué sé yo, un sinfín de cosas, el no controlar nuestras emociones y ser histéricos y ser enojones y ser aquí, ser allá, ¿verdad? Todo lo que la Biblia nos narra. Pero si bien es cierto, todos tenemos algo en lo que nosotros tropezamos y en lo que somos débiles. Y lo que Dios quiere hacer con nosotros es que reconozcamos cuál es ese pecado que no podemos vencer. Porque tenemos ese pecado para recordarnos también que nosotros no tenemos el control sobre todas nuestras vidas. Y que si necesitamos de un Salvador, es ahí donde Él tiene que entrar en acción para ayudarnos a tener la victoria. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que confiemos en Él, porque Él ya venció al mundo y venció sus tentaciones y venció el pecado y venció la muerte por nosotros. Dice más adelante, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A veces oramos para que Dios nos perdone por nuestros pecados, pero también es bien importante poder orar para que Dios nos limpie y nos perdone de nuestra maldad. ¿Sabe por qué, mi hermano? Usted puede planchar una camisa sucia, pero si usted no lava esa camisa, las manchas nunca van a ser quitadas. La gente va a saber si usted comió un hot dog y se llenó de salsa, ketchup o mostaza. La gente va a saber si usted comió pasta y se derramó, ¿verdad?, por ahí algo en la camisa, si usted no lava esas manchas. Y así mismo nosotros podemos andar quizá según nosotros de la manera mejor presentable para los demás. Pero si no hemos pedido que la sangre de Cristo, ese detergente poderoso en nuestras vidas, nos limpie y nos quite toda mancha, jamás vamos a poder vivir limpios de nuestro pecado y de nuestra maldad. Hay gente que está en las iglesias, pero está llena de amargura. Hay gente que está en las iglesias, pero sigue herido, sigue sangrando de las mismas heridas. Hay gente que está en las iglesias poniendo una sonrisa, pero por dentro ellos están dañados, guardando rencor, guardando un sinfín de emociones y sentimientos que los siguen condenando aún dentro de la iglesia. Por eso es que es bien importante que oremos, no solamente para que nuestros pecados sean perdonados, pero también para que Él pueda limpiarnos de toda maldad que hay dentro de nuestros corazones. A veces todo va bien hasta que eso de lo que nosotros, ese pecado que nos hace, que nos es debilidad de nuestras vidas, viene a relucir y perdemos los estribos y el control y nuestra vieja naturaleza humana, carnal,
pecaminosa sale a relucir en medio de lo que nosotros estamos tratando de hacer bueno. Pero lo único que limpia todo eso es el poder de Dios manifestándose en nuestras vidas cuando nosotros le hacemos Rey y Señor. Y luego nos dice el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí no está hablando de que podemos nosotros dejar en ridículo a Dios. Nos está hablando de la realidad que si nosotros mentimos, al saber las personas que Dios es luz y es verdad, Él mismo nos dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, podemos entender cuál es la naturaleza de Dios y podemos entender también cuál es nuestra naturaleza. Porque cuando nosotros fallamos, si vamos de nuevo a la narrativa de Adán y Eva, en el momento en que ellos comieron del fruto prohibido del conocimiento del bien y el mal, no fue una manzana, fue un fruto del conocimiento del bien y el mal que nos narra la Biblia. Cuando Dios viene a buscarlos y confrontarlos para seguir en comunión con ellos, dice luego, Eva, la serpiente me dio de comer a mí, no aceptando ellos su culpabilidad. Y nosotros vivimos de la misma manera hoy, no queriendo aceptar la culpabilidad de nuestros pecados. Entonces, hermanos, bien importante que podamos todos reconocer el amor de Dios para nosotros, reconocer la obra suya para con nosotros. Y quiero decirles, hermanos, si nosotros vivimos confiando en Dios, vivamos también dejando que Él siga avanzando su obra redentora en nuestras vidas. Así que este es el pensamiento con el cual quería dejarlos hoy. Seamos hijos de Dios. Seamos gobernados por la soberanía y la majestuosidad de nuestro Señor, donde quien dicte en nosotros sea Él y no nosotros para nosotros mismos. Y quiero pedirles que ahí donde usted está, si este mensaje de hoy llegó a sus corazones, usted pueda aceptarlo, recibirlo y dejar que esta palabra poderosa de Dios para nosotros hoy pueda de verdad transformar sus vidas. Así que oremos en esta tarde. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú nos haces el llamado a buscarte mientras puedes ser hallado. Nos haces, Señor, la invitación a que podamos venir delante de ti y rendirte nuestras vidas cada día, Señor, que tenemos la oportunidad de abrir nuestros ojos y de despertarnos en nuestro lecho donde dormimos, Señor. Gracias, Señor, porque hoy es una oportunidad más que nos has dado, Señor. Pudimos concluir esta tarde, Señor, esta noche, Señor, escuchando tu mensaje a través de tu palabra. Y una vez más, Señor, extiendes tus brazos para recibirnos, Señor, con brazos abiertos en amor y poder ser transformados y cambiados. Venimos depositando en ti nuestra confianza, pero venimos también rindiéndote todo lo que somos hoy, para que tú, Señor, nos cambies. Resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame a serte fiel.
hazme otra vez y ayúdame a serte fiel.